¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos todo lo que sucede con esos grandes bichotes y miembros de los puntos, que con su dinero y armas son muy poderosos en la libre comunidad. Cuando termina tu libertad, ¿cómo es? ¿Qué sucede en la cárcel? Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo que entré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. De igual a igual, en la cárcel, el bichote y el usuario. Cuando llegas a la cárcel, seas quien seas, no importa el poder que hayas tenido afuera, en la cárcel se acaba todo. El dueño del punto de drogas y el usuario o vicioso, como le llaman, se vuelven una persona igual, como Dios nos creó. La gigantesca brecha que los separa del usuario queda en el olvido. Y si fuiste un abusador o hiciste daño contra el mal llamado tecato, o contra los residentes cercanos al punto o a las personas mayores, tendrás que responder ante los que viven en la cárcel. Desde que el bichote entra por esa puerta, tiene que dejarse llevar, igual que cualquier otro usuario o tecato que llega a la cárcel. Ahí te vuelves un recluso más, contó el preso Benjamín Guzmán, quien está preso cumpliendo condena en la institución de mediana seguridad de Ponce, principal en la cárcel Las Cucharas, y quien es segundo al mando de la Asociación Pro Derecho del Confinado, conocido como Los Nietas. Guzmán, quien tiene 29 años, preso de los 49 años de edad que tiene, primero cayó en la cárcel por homicidio involuntario y después por otro caso de asesinato dentro de la cárcel, del cual él se defiende todavía tras 20 años de esa acusación. Ha estado preso más de la mitad de su vida. Tras las rejas con sus propios ojos, ha visto cómo ha cambiado el tipo de preso que llega y cae en el sistema. Dice él que cada vez con menos valores y con sus propias palabras cada vez más locos. ¿Qué pasa en el precinto cuando llega nuevo y cae al sistema carcelario? Desde que caes en la cárcel, los presos te sientan y comienzan a cuestionarte. Eso se llama pasar sedazo. El líder va haciendo preguntas y el recién llegado va contestando. Y si el líder entiende que pasó el sedazo, entonces el interno puede vivir. Y si no lo pasó, no puede vivir. Desde que caes en la cárcel, los presos te sientan y comienzan a cuestionarte. Eso se llama pasar sedazo. El líder va haciendo preguntas y el recién llegado va contestando. Y si el líder entiende que pasó el sedazo, entonces el interno puede vivir. Y si no lo pasó, no puede vivir. ¿Y de qué se trata no poder vivir? ¿Qué significa? Lo limpian o lo envían a otra cárcel. ¿Y qué le sucede a ese interno? Si el caso se trata de una violación, si abusó con los viejitos o si robó en el residencial, lo mandan a trancar solo, fuera de la comunidad carcelaria, y tiene que pedir seguridad y no despegarse de su seguridad, prácticamente vivir en seguridad, porque no puedes vivir en la población, vives segregado. Los que laboran en el punto, que siempre son bien jóvenes, llevan el mismo trato. Los chamacos del punto se interrogan sobre qué hacía en ese punto. Imagínate que era tirador y abusó con los viciosos cuando estaba en la libre comunidad, entonces le darán el mismo trato. Un infierno será su vida en la cárcel. Los niveles jerárquicos del punto se respetan si alguien fue jefe o bichote o si se trataba de un tirador. Si no fue abusador, se respetará y se tratará como un interno más de la población. Entonces será lo mismo que sucede cuando meten preso a dos bichotes de dos puntos diferentes que estaban en guerra. Se traen la guerra a la cárcel. La cárcel tiene una ley que dice que los problemas de la calle se quedan en la calle. ¿Tú entiendes? Desde que tú llegas a la cárcel se acaba todo. Si son enemigos y están juntos en la cárcel, tienen que aguantarse y esperar a que salgan a la calle, y ya después se matan en la calle. Pregunta: ¿hay muchos presos que están más seguros en la cárcel que afuera?
Sí, porque aquí hay leyes, y es bien raro que un preso muera a menos que no la deba. Los policías mandan afuera, pero nosotros, los nietas, los presos, mandamos adentro, y la mayoría somos nietas. Le preguntan cómo ha cambiado los presos que llegan al penal en los 29 años que tú llevas preso. Los presos de hoy en día son diferentes, no tienen valores y mucho menos interés en la rehabilitación. No lo quieren, no les interesa, porque llegan de la calle con sus guerras y están a lo loco. Los jodedores de antes eran muy diferentes a la gente de ahora. En el pasado había más respeto en la calle. Antes no había tantas guerras por puntos de drogas. Si tú eras dueño de un punto, eso lo respetaban. Y si otro quería poner uno al otro lado, también se respetaban. Pero en estos días, si abres un punto al lado del otro, de una vez quieren guerras y planean matarte. En nuestra opinión, y es lo que le decimos a los que llegan, si te van a matar a ti, que te maten, eso se entiende. Pero si llevas en un carro tu familia, que respeten, que esperen a que tú estés solo. Les advertimos que no se vuelvan locos tirando balazos, porque después cuando llegan a la cárcel, aquí la pasan muy mal, porque tampoco tenemos piedad con los abusadores. Pregunta, cuando llega un preso a la cárcel, ¿qué tiene que hacer para que se convierta en ñeta? Contesta, hay muchos de la calle que vienen siendo ñetas. No hay que hacer nada para ser ñeta. En la cárcel hay que dejarse llevar por las normas. Está prohibido robar, ni querer tener relaciones con hombres, como si fueran mujeres. Tampoco pueden hacer listerías. Hoy en día hay ñetas en Argentina y España y también en Estados Unidos. Lo de tener relaciones con un preso como si fuera una mujer está prohibido, a menos que el otro preso quiera. Y es muy raro que una persona caiga y lo violen dentro de la cárcel. Esas cosas ya no se pueden hacer porque los ñetas lo impiden. Pero si el preso es homosexual o gay y viene así de la calle y quiere andar dando vueltas y haciendo sus cosas, tiene que buscar una persona y casarse. Porque no puede andar por ahí haciendo lo que se le pega la gana al garete brincando. Debe de casarse y hacer lo que el marido le diga. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando.